Revista Portavoz de la Gracia, narrado por Samuel Andrés Chaparro Sandoval, con permiso de Chapel Library. Los invitamos a encontrar más material como este en www.chapellibrary.org. Portavoz de la Gracia número 1. Formación bíblica de los hijos en el hogar. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4b. Nuestro propósito: humillar el orgullo del hombre, exaltar la gracia de Dios en la salvación y promover santidad verdadera en el corazón y la vida. ¿Cómo enseñar a los niños acerca de Dios? Philip Doddridge, 1702-1751. Primeramente tengo que reconocer que no hay esfuerzo humano, ni de pastores ni de padres de familia, que pueda ser eficaz para llevar un alma al conocimiento salvador de Dios en Cristo sin la colaboración de las influencias transformadoras del Espíritu Santo. No obstante, usted sabe muy bien, y espero que seriamente considere, que esto no debilita su obligación de usar con mucha diligencia los medios correctos. El gran Dios ha declarado las reglas de operación en el mundo de la gracia, al igual que en la naturaleza. Aunque no se limita a ellas, sería arrogante de nuestra parte y destructivo esperar que se desvíe de ellas a favor de nosotros o de los nuestros. Vivimos no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Si el Señor ha determinado continuar la vida de usted o la vida de sus hijos, sin duda lo alimentará o sostendrá con sus milagros. No obstante, usted se cree obligado a cuidar con prudencia su pan cotidiano. Concluiría usted, y con razón, que si dejara de alimentar a su infante, sería culpable de homicidio delante de Dios y del hombre. Ni puede creer que puede dar la excusa que se le encargó al cuidado divino milagroso mientras usted lo dejó desamparado sin suministrar nada de ayuda humana. Tal pretexto solo agregaría impiedad a su crueldad y solo serviría para empeorar el crimen que quiso excusar. Así de absurdo sería que nos engañáramos con la esperanza de que nuestros hijos fueran enseñados por Dios y regenerados y santificados por las influencias de su gracia, si descuidamos el cuidado prudente y cristiano de su educación, que quiero ahora describir y recomendar. Primero, los niños deben sin lugar a dudas ser criados en el camino de la piedad y devoción a Dios. Esto, como usted bien lo sabe, es la suma y el fundamento de todo lo que es realmente bueno. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salmos capítulo 111, versículo 10. El salmista, por lo tanto, invita a los hijos a acercarse a él con la promesa de instruirlos en ella. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Salmos capítulo 34, versículo 11. Y algunas nociones correctas del Ser Supremo deben ser implantadas en la mente de los hijos antes de que pueda haber un fundamento razonable para enseñarles las doctrinas que se refieren particularmente a Cristo como mediador, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. La prueba de la existencia de Dios y algunos de los atributos de la naturaleza divina que más nos preocupan dependen de principios tan sencillos que aún las mentes más simples pueden comprenderlos. El niño aprenderá fácilmente que como cada casa es construida por algún hombre y que no puede haber una obra sin un autor, así también el que construyó todas las cosas es Dios.
Partiendo de la idea obvia de que Dios es el hacedor de todo, podemos presentarlo con naturalidad como sumamente grande y sumamente bueno, a fin de que aprendan ya a reverenciarlo y amarlo. Es de mucha importancia que los niños sean imbuidos de un sentido de maravilla hacia Dios y una veneración humilde ante sus perfecciones y sus glorias. Por lo tanto, es necesario presentárselos como el gran Señor de todo, y cuando les mencionamos otros agentes invisibles, sean ángeles o demonios, debemos siempre presentarlos como seres enteramente bajo el gobierno y control de Dios. Tenemos que ser particularmente cautos cuando les enseñamos a estos infantes a pronunciar ese nombre grande y terrible, el Señor, nuestro Dios, que no lo tomen en vano, sino que lo utilicen con la solemnidad correspondiente, recordando que nosotros y ellos no somos más que polvo y cenizas delante de Él. Cuando oigo a los pequeños hablar del Dios grande, del Dios santo, del Dios glorioso, como sucede a veces, me causa placer. Lo considero como una prueba de la gran sabiduría y piedad de los que tienen a su cargo su educación. Pero hemos de tener mucho cuidado de no limitar nuestras palabras a esos conceptos extraordinarios, no sea que el temor a Dios los domine tanto que sus excelencias los lleve a tener miedo de acercarse a Él. Hemos de describirlo no solo como el más grande, sino también el mejor de los seres. Debemos enseñarles a conocerlo por el nombre más alentador de Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Debemos presentarlo como el Padre universal, bondadoso, indulgente, que ama a sus criaturas y por medios correctos les provee lo necesario para su felicidad, y debemos presentar particularmente su bondad hacia ellos, con que más que su ternura paternal protegió sus cunas, con que más que compasión escuchó sus débiles llantos antes de que sus pensamientos infantiles pudieran dar forma a una oración. Tenemos que decirles que viven cada momento dependiendo de Dios y que todo nuestro cariño por ellos no es más que el que Él pone en nuestro corazón y que nuestro poder para ayudarles no es más que el que Él coloca en nuestras manos. Hemos también de recordarles solemnemente que en poco tiempo sus espíritus regresarán a este Dios. Así como ahora el Señor está siempre con ellos y sabe todo lo que hacen, dicen o piensan, traerán toda obra a juicio y los hará felices o infelices para siempre, según son en general encontrados obedientes o rebeldes. Debemos presentarles también las descripciones más vívidas y emocionantes que las Escrituras nos dan del cielo y el infierno, animándolos a que reflexionen en ellos. Cuando echa tal cimiento, creyendo en la existencia y providencia de Dios y en un estado futuro de recompensas, al igual que de castigos, debe enseñarles a los hijos los deberes que tienen hacia Dios. Debe enseñarles particularmente a orar a Él y a alabarle. Lo mejor de todo sería que, con un profundo sentido de las perfecciones de Dios y las necesidades de ellos, pudieran volcar sus almas delante de Él usando sus propias palabras, aunque sean débiles y entrecortadas.
pero tiene que reconocer que hasta que pueda esperarse esto de ellos, es muy apropiado enseñarles algunas formas de oración y acción de gracias, que consistían de pasajes sencillos y claros o de otras expresiones que les son familiares y que se ajustan mejor a sus circunstancias y su comprensión. Segundo, hay que criar a los hijos en el camino de la fe en el Señor Jesucristo. Ustedes saben, mis amigos, y espero que muchos de ustedes lo sepan por la experiencia cotidiana de gozo en sus almas, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Es por Él que podemos acercarnos a Dios confiadamente, que de otro modo es un fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Por lo tanto, es de suma importancia guiar a los niños lo más pronto posible hacia el conocimiento de Cristo, que es sin duda una parte considerable de la disciplina y amonestación del Señor que el apóstol recomienda, y quizá que fue lo que intentó decir con esas palabras. Efesios capítulo 6, versículo 4. Por lo tanto, tenemos que enseñarles lo antes posible que los primeros padres de la raza humana se rebelaron contra Dios y se sometieron a sí mismos y a sus descendientes a la ira y maldición divina. Génesis capítulo 1 al capítulo 3. Debe explicar las terribles consecuencias de esto y esforzarse por convencerlos que ellos se hacen responsables de desagradar a Dios, cosa terrible, por sus propias culpas. De este modo, por medio del conocimiento de la ley, abrimos el camino al Evangelio, a las nuevas gozosas de la liberación por medio de Cristo. Al ir presentando esto, hemos de tener sumo cuidado de no llenarles la mente con una antipatía hacia una persona sagrada mientras tratamos de atraerlos hacia otra. El padre no debe ser presentado como severo y casi implacable, convencido casi por fuerza por la intercesión de su hijo compasivo, a ser misericordioso y perdonador. Al contrario, hemos de hablar de Él como la fuente llena de bondad, que tuvo compasión de nosotros en nuestro sufrimiento impotente, cuyo brazo todopoderoso se extendió para salvarnos, cuyos consejos eternos de sabiduría y amor dieron forma a ese importante plan al cual debemos toda nuestra esperanza. Les he mostrado a ustedes que esta es la doctrina bíblica. Debemos enseñarla a nuestros niños a una edad temprana y enseñar lo que era ese plan, en la medida que sean capaces de recibirlo y nosotros capaces de explicarlo. Debemos decirles repetidamente que Dios es tan santo, tan generoso que, en lugar de destruir con una mano o con la otra dejar sin castigo al pecado, hizo que su propio Hijo fuera un sacrificio por él, haciendo que él se humillara a fin de que nosotros pudiéramos ser exaltados, que muriera a fin de que nosotros pudiéramos vivir. También hemos de presentarles con santa admiración y gozo con cuánta disposición consintió el Señor Jesucristo procurar nuestra liberación de un modo tan caro, con cuánta alegría dijo: «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad». Hebreos capítulo 10, versículos 7 y 9. Para mostrar el valor de este asombroso amor, debemos esforzarnos según nuestra débil capacidad, pero enseñarles quién es este Redentor compasivo, presentarles algo de su gloria como Hijo eterno de Dios y el gran Señor de ángeles y hombres. Hemos de instruirles en su asombrosa condescendencia al dejar esta gloria para ser un niño pequeño, débil e indefenso, y luego un hombre afligido y de dolores.
Hemos de guiarlos al conocimiento de esas circunstancias en la historia de Jesús que tengan el impacto más grande sobre su mente, y para inculcarles desde pequeños un sentido de gratitud y amor por Él. Hemos de contarles cuán pobre se hizo a fin de enriquecernos a nosotros, con cuánta diligencia anduvo haciendo el bien, con cuánta disposición predicaba el Evangelio a los más humildes. Debemos contarles especialmente lo bueno que era con los niñitos y cómo mostró su desagrado a sus discípulos cuando trataban de impedir que se acercaran a él. La Biblia dice expresamente que Jesús estaba muy disgustado y dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». Lucas capítulo 18, versículo 16. Un momento tierno que quizá quedó registrado, por lo menos en parte, por esta razón, que los niños de épocas venideras lo conocieran y se vieran afectados por él. Por medio de estas escenas de la vida de Jesús, hemos de guiarlos a conocer su muerte. Hemos de mostrarles con cuánta facilidad hubiera podido liberarse de esa muerte, de lo cual dio clara evidencia de que hubiera podido aniquilar con una palabra a los que llegaron para apresarlo. Juan capítulo 18, versículo 6. Pero con cuánta paciencia se sometió a las heridas más crueles: ser azotado y dejar que lo escupieran, ser coronado de espinas y cargar su cruz. Hemos de mostrarles cómo esta persona divina, inocente y santa fue llevada como un cordero al matadero. Y mientras los soldados clavaban con clavos, en lugar de cargarlos de maldiciones, oró por ellos diciendo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas capítulo 23, versículo 34. Y cuando sus pequeños corazones se hayan maravillado y derretido ante una historia tan extraña, hemos de contarles que sufrió, sangró y murió por nosotros, recordándoles con frecuencia cómo están ellos incluidos en esos sucesos. Hemos de guiar sus pensamientos a fin de que vean la gloria de la resurrección y ascensión de Cristo, y contarles con cuánta bondad todavía recuerda su pueblo en medio de su exaltación, defendiendo la causa de criaturas pecadoras y utilizando su interés en el tribunal del cielo para procurar la vida y gloria para todos los que creen en Él y lo aman. Hemos luego de seguir instruyéndoles en los detalles de la obediencia por la cual la sinceridad de nuestra fe y nuestro amor recibirá aprobación. A la vez, tenemos que recordarles su propia debilidad y contarles cómo Dios nos ayuda enviando su Espíritu Santo a morar en nuestro corazón para hacernos aptos para toda palabra y buena obra. Es una lección importante sin la cual nuestra instrucción será en vano, y lo que ellos oigan será igualmente en vano. Philip Doddridge, 1702-1751, pastor inglés no conformista, prolífico autor y escritor de himnos, nacido en Londres, Inglaterra. Revista Portavoz de la Gracia, narrado por Samuel Andrés Chaparro Sandoval, con permiso de Chapel Library. Los invitamos a encontrar más material como este en www.chapellibrary.org.